se lo mando hasta después, mientras que si me recuerdan, entonces estaría más pronto ahí a la disposición de ustedes. Bueno, entonces empezamos con los números reales y acá nos dicen que ¿qué tipo de número utilizamos para representar las siguientes situaciones? Se escribe el número con la que se representa cada una de ellas. Entonces, tenemos ahí qué tipo de número se utiliza para referirnos al número de estudiantes en un aula de clase. Por ejemplo, si hay 30 estudiantes, ¿cómo decimos cuántos estudiantes hay? ¿Con qué número? Con el número 30, ¿no? Con el número 30, que lo expresamos con un 3 y un 0. Así, ¿verdad? Número 30. Esta sería la respuesta de la primera, ¿no? 30. La cantidad, suponiendo que hay 30 estudiantes. Cantidad de profesores en el instituto, pues de acuerdo al número, supóngase que sean 20, entonces lo representamos con el 20. Y el número de computadoras en el aula de cómputo, no sé cuántas habrán, digamos 29, no sé cuántas. Y el número de miembros de la familia, supóngase que sean 12, entonces. ¿Con qué tipo de números son esos? Esos números son números enteros positivos, que también se les conoce como números naturales, ¿verdad? Y se representan con la letra N. Entonces, el conjunto de los números naturales es el conjunto, aquí viene la definición, ¿no? Tendríamos que hablar de la definición. Es el conjunto que se utilizan, es el conjunto de números que se utilizan para contar, se representa con la letra N mayúscula. Entonces eso es el conjunto de los números naturales, y de ellos podemos, conocemos una lista bastante grande, ¿no? De los números naturales. Entonces, en el conjunto de los números naturales nosotros hemos aprendido a hacer una cantidad de operaciones, ¿no? A sumar, restar, multiplicar, dividir, que de repente ya en forma general a lo mejor podemos, cuando ya hayamos visto todas las ¿cómo se llama? Lo que podemos hablar de la unión de todos los números, ¿verdad? Que resulta un conjunto bien grande, la unión de todos los subconjuntos. Entonces podemos hacer algunas operaciones, y dentro de algunos conjuntos también que representan cierto grado de dificultad. Por ejemplo, los racionales, ¿no? Los irracionales. Entonces ahí en forma particular sí se van a estudiar las operaciones dentro de esos conjuntos, pero al final pues se hace un trabajo general con los números reales. Nos dicen que el conjunto de los números naturales son los números que se utilizan para contar. Esta es la definición, ¿verdad? Y se representan con la letra N mayúscula, y en forma ¿cómo se llama? Desarrollada de los elementos sería así, ¿verdad? N igual a, entre llaves, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Hay algunos matemáticos que consideran que el 0 es un número natural y se incluye en esta lista. Hay otros que consideran que no. Entonces, bueno, si lo considera usted o no lo considera, yo pienso que no hay problema, ¿verdad? Los números naturales nos permiten contar elementos de un conjunto, por lo que cuando se realizan operaciones con ellos se puede dar el caso de que los resultados sean números naturales o no. Bueno, y debido a esto surge el otro conjunto, que serían los números enteros. Si se suman dos números naturales, el resultado es un número natural. Si se multiplican, también, ¿verdad? Se multiplican dos números naturales, el resultado es un número natural. Pero si se restan dos números naturales, no necesariamente. Porque si nosotros decimos cuánto será 2 menos 5, y ese no es un número natural. Entonces, debido a ese tipo de operaciones que debió ir realizando el ser humano, se encontró con otros conjuntos. El conjunto de los números naturales se lo encontró así, muy espontáneamente, pero ya cuando se fueron complicando, ¿verdad?, las relaciones entre las operaciones y las actividades que hacía el ser humano, entonces encontró otros conjuntos. Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Representa las siguientes situaciones utilizando números. Entonces,
nos dicen que representemos una temperatura de 5 grados centígrados bajo cero, ¿no? Y eso sería con un número, representa con un número entero, y sería un entero negativo, ¿no? Porque, ¿cómo representamos eso? Con el número menos 5. Con el número menos 5. Entonces, la respuesta a esto sería menos 5, ¿no? Solo con un número, no necesariamente refiriéndonos a los grados ni la condición en que están, ¿verdad? Pero al decir negativo 5, lo que estamos diciendo es que es una temperatura bastante fría, ¿no? Al asociarle el signo menos después de 0 grados a todos los números, ¿verdad?, que representen temperaturas debajo de 0 grados, les vamos a colocar el signo menos. 15 kilómetros al oeste. El oeste en el plano cartesiano queda donde, hacia la izquierda o a la derecha, porque en el plano cartesiano y en el, ¿cómo se llama?, en la ubicación de los puntos cardinales, que también se hace sobre un plano cartesiano, el norte representa valores positivos sobre el eje de la Y, el sur negativos, el este positivos y el oeste negativos. Entonces, 15 kilómetros al oeste sería un recorrido hacia la izquierda en el eje de las X, en el plano cartesiano, por lo tanto se representaría como menos 15, ¿verdad? Con el número menos 15 representaríamos esa distancia. 30 minutos antes de la hora, pues sería menos 30, ¿no? Porque estamos, como quien dice, supóngase que esta es la hora 0 y estamos antes de la hora, ¿verdad?, indicada, por lo tanto estamos antes de la hora 0. Va a ser un tiempo hacia la izquierda también acá en el eje. Sí lo relacionamos también con el plano cartesiano. Una deuda de 35 lempiras también como menos 35, porque todas las deudas las vamos a asociar con el signo menos. 8 metros de profundidad bajo el nivel del mar, pues también menos 8. Profundidades con números negativos. Y luego entonces vendría la definición, que dice: el conjunto de los números enteros se representa por la letra Z mayúscula y consiste en los enteros positivos, y el 0 y los enteros negativos. Acá tenemos una representación más o menos de la lista, ¿verdad?, de los números enteros. Incluye tanto negativos como positivos. Entonces, sería esto. Otra forma de representarlo es que Z es la unión de los enteros negativos, que se representa así como Z menos, unión el conjunto que tiene a 0, unión el conjunto de los números enteros positivos, ¿verdad? Sería representaciones simbólicas. Esta simbólica, pero haciendo más referencia a cada uno de los elementos también del conjunto de los números enteros. Pero no se pueden expresar todos, ¿verdad? Por lo tanto, solo es una idea de los elementos que contienen el conjunto de los números enteros. Al dividir dos números naturales, el resultado siempre será un número natural. Nos preguntan, pues no necesariamente. Si a nosotros nos dicen divida 2 entre 10, al dividir 2 entre 10, entonces nos quedaría un quinto, y ese no es un número natural. Por lo tanto, se dio así el surgimiento de otros conjuntos, que sería el conjunto, en este caso, el conjunto de los números racionales. No se puede, ¿verdad?, permitir la entrada a nadie más. Solo 100 personas aguanta la reunión en Google Meet, y en Zoom no sé cuántos aguanta, pero también es limitado. Cuando decíamos que la relación de operaciones entre las actividades que hacía el ser humano fue dando lugar a que surgieran otros tipos de conjuntos. Por ejemplo, ahí vimos el conjunto de los números enteros. Luego está el surgimiento de los números racionales, que fue cuando se debió a hacer operaciones entre números naturales, pero que no eran divisibles entre sí, ¿verdad? O que no era exactamente, no era exacta la división entre los números. Vaya, por ejemplo, si tenemos 5 confites y lo queremos repartir entre 10 personas, supóngase, pudo haber sido alguna situación que se dio al ser humano, repartir cierta cantidad de objetos entre un mayor número de personas.
eso no va a poder ser posible dividirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 2 entre 10 decía, ¿no? No se puede dividir. Entonces, por lo tanto, ahí surge otro conjunto que sería el de los números racionales. Bueno, entonces supóngase, ¿no? Nos dicen dividir 2 entre 10. Lo más que podemos hacer es simplificar esta cantidad. ¿Verdad? 2 y 10 tienen mitad los dos, le sacamos mitad a cada uno. Mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Entonces esto es lo más que se puede hacer. Y por lo tanto, este tipo de números recibe un nombre en particular. Supóngase que nos dicen, represente las siguientes situaciones. Seguimos con el contenido del libro, ¿no? Represente las siguientes situaciones con números también, ¿no? Vaya. Lo que nos dicen aquí, represente con un número las siguientes situaciones, la mitad de una empira. Entonces, la mitad de una empira, si uno fuese, ¿cómo se llama? Un entero, ¿no? Si una empira lo podemos considerar como un entero, entonces la mitad sería un medio, la mitad de una empira. Por lo tanto, al resolver ese problema, nos quedaría así, ¿no? Un medio, la mitad de una empira. O si no, pues 0.5 decimos nosotros utilizando los decimales, ¿verdad? Pues un medio también es igual a 0.5 porque los racionales se pueden expresar como decimales y dependiendo qué tipo de decimal es el que tengamos, también lo podemos convertir en un número racional. Repartir 3 galletas entre 4 amigos, entonces sería 3 cuartos. Repartir 8 confites entre 2 amigos, este sí nos va a resultar una división exacta, ¿verdad? 8 entre 2, 4. La tercera parte de una docena de huevos sería 3 doceavos, que es igual a un cuarto, ¿no? Porque se le saca tercera y tercera a cada uno de los componentes. Estas cosas ya las han estudiado ustedes anteriormente. Y por último, repartir pastel en forma equitativa entre 5 amigos. Entonces sería 5 quintos, ¿no? A ver, si nos dicen que lo repartamos, ¿cómo se llama? Sí, en forma equitativa tendríamos que dividir el pastel en 5 pedazos y darle uno a cada muchacho, ¿verdad? A cada estudiante. Entonces sería lo que le vamos a dar a cada uno de ellos. Esta pregunta está mal. Lo que le vamos a dar a cada uno de los muchachos es un quinto, pero al repartir todo el pastel estamos repartiendo 5 quintos, ¿verdad? Si lo dividimos en 5 pedazos. Es decir, esta pregunta está bastante mal hecha, ¿no? Porque nosotros lo podemos dividir en 10 partes y darle un décimo a cada uno. ¿Qué parte del pastel habremos repartido? La mitad del pastel. ¿Repartido en forma equitativa? Sí, pero no todo el pastel. Repartir todo el pastel en forma equitativa sería dividirlo sabiendo en cuántas partes se dividió, pues entregar el total de partes que se hizo. Para mí esa pregunta está mal hecha. Bueno, ahí viene la definición de los números racionales. Los números racionales se representan por la letra Q mayúscula y consiste en los números que se escriben de la forma A sobre B, y donde A y B son números enteros y B además es diferente de 0. Eso es lo que nos están diciendo. Ya en forma simbólica más específica sería que Q es el conjunto de los números de la forma A sobre B. A y B pertenecen a Z y B no puede ser 0. Es decir, si tenemos todos estos que hemos escrito acá son números racionales. Por ejemplo, un medio, ¿verdad? Es un número racional. Ustedes observarán, A es 1 y B es 2. Y B no puede llegar a ser nunca 0. Este de acá, el denominador, no puede ser nunca 0. ¿Por qué no puede ser nunca 0? Porque la división entre 0 no está definida. Vaya, 2 entre 0, esto no pertenece a ninguno de los conjuntos, ¿cómo se llama?, que se estudian como subconjuntos de los números reales. Por lo tanto, tampoco pertenece a los números reales. Significa que no se puede hacer en los números reales. No pertenece a los números reales esta operación. Y esto debe dar surgimiento seguramente a otro tipo de conjunto que seguramente más adelante, ¿verdad?, a lo mejor el ser humano lo encuentra.
A lo mejor en algún momento podrá hacer la división entre cero, porque así se han ido superando las cosas, pero estoy especulando nada más, ¿no? No estoy diciendo que va a suceder. Bueno, eh, conjunto de los números irracionales. Perdón, racionales. Todos los números conocidos anteriormente, los naturales y los enteros, se pueden escribir como fracciones. Acá nos dicen que escribamos como fracciones cada uno de estos números, pero estos son ejercicios. Vamos a hacer parte de los dos, ¿no? Parte de los dos ejercicios. Y les voy a explicar un poquito de cómo van los formularios de las tareas. Pónganse que uno o estos dos ejercicios yo se los planteo en las tareas que le estoy mandando. Supóngase que en la primera incluyo los dos primeros incisos, ¿no? El A y B, digamos que este es A, el subíndice y este B. Entonces yo le voy a dar opciones porque es generalmente selección el ítem que se le plantea, ¿no? Entonces, dado los siguientes números, escríbalos en forma de fracción. Yo le puedo escribir menos 5 es igual a, por decir, a menos 10 entre 2. Y esto es correcto, ¿verdad? Y B, le puedo decir que esto es igual a 4 entre 2, ¿verdad? Esto es menos 5 y esto es 2. Y eso es lo que nos están diciendo, que lo expresemos como fracciones. Ahora, no existe una única forma, ¿no? También este número, si le colocamos como denominador 1, es aceptable decir que está como en forma de fracción, aunque en realidad el denominador 1 nunca se escribe. Entonces, si lo queremos escribir como fracción un número, realmente lo que tenemos que hacer es buscar dos números que al dividirnos nos den ese número, ¿no? Menos 5 se puede expresar como menos 25 entre 5, ¿sí? Y ahí sí es correcto. ¿Por qué razón? Porque el denominador no es 1. El denominador 1 no se escribe. 2, por ejemplo, se puede escribir como 4 entre 2, se puede escribir como 8 entre 4, como 10 entre 5, etcétera, ¿no? ¿De cuántas formas? Siempre que esta división no de 2, ¿verdad? Entre dos números, siempre que se pueda expresar esa división y que sea 2 el resultado, va a ser una expresión del número entero 2 como una fracción. Por ejemplo, 1000 entre 500, ¿no? ¿Verdad? Es 2. ¿De cuántas maneras podemos encontrar esa representación? Pues en infinitas formas, ¿no? Infinitas formas. Entonces, en el formulario viene algo así, ¿no? Yo le digo, inciso A, en el formulario de las tareas, inciso A, bueno, A, supóngase que le digo 10 entre 5, ¿no? Inciso B, podría ser 4 entre 2. Esta es correcta, pero esta no, porque me tiene que dar menos 5. Entonces le tengo que plantear otras opciones. Opción B, y en la opción B pues dos alternativas, le puedo decir 9 tercios y a ver 10 no sé, cualquier cantidad, por ejemplo 12 sextos, ¿no? 12 sextos o menos 12 sextos y 8 octavos y 8 cuartos. Este sí es correcto. Le puedo presentar otras opciones en donde, bueno, podría ser que también presente como que fuese una respuesta correcta, ¿verdad? Por ejemplo, menos 20 décimos. Y, por ejemplo, acá, bueno, 6 tercios. Esta también es correcta, ¿no? Acá en el inciso D, entonces yo le tengo que plantear una opción que involucre las dos. Puedo decirle, pues, B y C son correctos. Tengo que plantearlo así. ¿Por qué razón? Porque las dos son correctas, estas dos, ¿verdad? Entonces, si usted me dice que B es la opción correcta, no es cierto, porque C también lo es. Entonces tiene que haber una opción en la que involucre estas dos opciones. Entonces usted diría, bueno, la opción D, ¿no? Esa es la primera, no voy a ahondar en eso. Una deuda de 1000 empiras, ¿cómo la expresamos? Como menos 1000. 8 grados bajo cero, pues menos 8, etcétera, ¿no? 80 metros de velocidad por minuto al norte, pues 80, etcétera. Esos son ejercicios que ahí le quedan dentro de las tareas, porque todos los ejercicios del libro
son los que yo considero la tarea que usted tiene que resolver. Así que en las tareas eso es lo que va a aparecer. Acá nos presentan un problema, nos dice que si se tienen 6 barras rectangulares de chocolate y se quieren repartir entre 12 personas, ¿cuánto chocolate le toca a cada persona? Entonces, totalmente se hace, ¿no? Es un medio, pero resolvamos. Tenemos que dividir las 6 barras entre 12 personas, ¿no? Entonces sería esa división, 6 entre 12. Y 6 entre 12, 6 tiene sexta y 12 tiene sexta. Sexta de 6, 1 y sexta de 12, 2. Entonces toca la mitad de una barra, y eso es lo que deberíamos responder, ¿no? Le toca la mitad de una barra a cada persona. Y ahí está, resuelto el problema. Ejemplo 1.4. Bueno, continuando. ¿Qué nos dice? En los números reales se puede tener fracciones que no estén simplificadas, como ser 4 octavos, 5 veinteavos, 12 tercios, 18 medios, menos 125 avos, menos 84 doceavos. Sí, es verdad. Una fracción o un racional pues es una representación de número de la forma A sobre B, dijimos, ¿no? Y A es cualquier número real y B cualquier número real. Entonces nosotros podemos tener que este número, 2 sextos, es un número real, solo que no está simplificado. ¿Cuándo está simplificado un número? Cuando la división, no tienen divisores en comunes estos números, ¿no? Por ejemplo, 2 y 6, 2 se puede expresar como 1 por 2 y 6 se puede expresar como 1 por 2 por 3. ¿Qué divisores tienen en común? Pues 1 y 2. Entonces, el divisor 1 nunca se puede cancelar, ¿no? Este sería 2 sextos. El divisor 1 nunca se puede cancelar. O si incluso lo cancelamos, de nada sirve que digamos que lo hemos cancelado. No lo hemos cancelado, ¿no? Nos queda un tercio siempre, ¿verdad? Cancelamos los divisores que son diferentes de 1. Entonces, en este caso, se puede cancelar 2 con 2. Y aquí ya está simplificada, ¿verdad? La expresión. Estamos, fíjense, en simplificación. Yo voy avanzando porque el tiempo, bueno, hoy se supone que deberíamos hablar de los 3 primeros subtemas, ¿no? Y no sé si el tiempo nos vaya a dar. Son las 8:44. Pero bueno, esas cosas ya las han estudiado ustedes, la simplificación, ¿verdad? Eliminar los divisores que tengan en común. Si decimos 6 treintavos, ¿verdad? 6, olvidémonos el divisor 1 de repente, lo podemos expresar como 2 por 3, pero 30 lo podemos expresar como 2 por 3, por 5, ¿no? 2 con 2 y 3 con 3 se eliminan, pero al dividir 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, entonces nos queda un quinto. Porque hay algunas personas que dirían, esto es 5. Incorrecto, ¿no? 5 queda en el denominador. Entonces, al hacer esta división, 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, o al decir se cancela esto con esto con esto, lo que estamos haciendo es precisamente la división. 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, entonces queda 1 en el numerador, y en el denominador el único divisor que queda es 5. Por lo tanto, o el único factor, ¿verdad? El 30 que queda en el divisor es 5. Entonces esa sería una simplificación, pero existe el proceso inverso también. Si yo tengo una fracción que está simplificada, la podemos amplificar. La podemos amplificar, que sería el proceso contrario a lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Fíjense que hay un montón de gente que quiere entrar ahí, ¿no? Y hay un montón de gente que está queriendo entrar a la clase. Y hay gente que ya está en la clase. Y yo estoy seguro que hay gente que de repente no prestan la atención que corresponde prestar, ¿verdad? Bueno, ahí esas personas que estuvieron intentando entrar podían haber entrado, porque podemos llegar a 100, ¿no? Bueno, hay que estar atentos, ¿no? Lo digo porque esto sucede en las clases igual, ¿no? Supóngase, nos dicen, amplifique esta fracción.
Entonces lo que hacemos es multiplicar el numerador y el denominador por la misma cantidad. Si multiplicamos por 5, 2 por 5, 10 y 3 por 5, 15. Esta es una amplificación de esto. ¿Es la única que se puede hacer? No, nosotros podemos multiplicar por todos los números que queramos, ¿verdad? Incluso este resultado podemos partir de acá y va a ser siempre una amplificación de este, ¿no? Si hacemos lo mismo con este número, multiplicamos por 2, 20 y por 2, 30, ¿no? 20 treintavos es una amplificación de este, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? Si multiplicamos por 3, acá nos queda 6. Y al multiplicar por 3, acá nos queda 9, 6, 9. Entonces todas estas son amplificaciones y de eso nos van a estar hablando en el contenido ahí del libro, ¿verdad? ¿Qué nos queda entonces? Bueno, cuando amplificamos, una fracción simplificada es la fracción que está escrita en su mínima expresión, es decir, no hay ningún divisor común entre el numerador y el denominador, esto ya lo han hecho ustedes, pero existe el proceso también que se llama amplificación, que es lo contrario, ¿verdad? Convierta las siguientes fracciones decimales y exprese qué tipo de decimales. Bueno, los racionales, nosotros podemos hacer alguna observación también, ¿verdad? Sobre qué tipo de división resulta cuando se hace la división, pues, numerador entre denominador. Supóngase, si dividimos 5 entre 4, esto nos da 1.25, aquí está la división, hasta que se obtiene un residuo cero. Entonces, este número es un, ¿cómo se llaman estos? Los racionales exactos, ¿verdad? Racionales exactos. O, bueno, aquí está, ¿no? Decimal exacto. Son aquellos decimales cuya parte decimal tiene un número finito de cifras. Es decir, después de hacer la división, entonces nos queda un número finito de cifras. Pero hay otros en los que se va repitiendo, ¿verdad? De manera infinita el mismo resultado. Por ejemplo, acá, si nosotros dividimos 5 entre 9, ¿verdad? Al hacer esta división siempre nos va a quedar un residuo 5 y vamos a poder siempre ir agregando un 0 y continuar dividiendo. Entonces siempre vamos a obtener que 9 por 5, ¿verdad? Es, a ver, 5 entre 9, 45 entre 9. Es decir, siempre vamos a ir obteniendo el mismo residuo 4, ¿no? ¿Verdad? 9 entre 5, perdón, al dividir 9 entre 5 nos va a dar 1 y siempre vamos a obtener residuo 4, ¿no? Y entonces siempre vamos a poder agregar un 0 y nos va a quedar 50 entre 9 y 50 entre 9 siempre vamos a ir obteniendo un residuo 5, ¿no? Se repite eso. Entonces este es un número que se llama periódico, decimal periódico. Decimal periódico y tiene infinitas cifras, ¿no? Decimal periódico son aquellos decimales cuya parte decimal tiene un número infinito de cifras que se repiten siguiendo un patrón llamado periodo. También, sí, bueno. Entonces, estos son exactos y estos son periódicos. Aquí hacen otro tipo de ¿cómo se llama?, de clasificación, pero a mí me interesan lo que le estoy diciendo, ¿no? El exacto, que después de hacer la división se va a llegar a obtener un residuo cero y después del punto decimal se obtiene un número exacto de cifras. El periódico puro, que también así se le llama este, ¿verdad? Que solo tiene, después de estar haciendo la división siempre se va a estar repitiendo la misma cantidad en el residuo y en el cociente. Pues siempre se van a ir obteniendo los mismos. Acá siempre el residuo siempre va a ser 4 y el número que se obtenga en el cociente va a ser 5, ¿no? Entonces siempre se va a mantener eso. Existen otros tipos de números que son los periódicos mixtos, que serían estos, ¿no? En donde usted hace la división y hay números que se repiten y números que no se repiten en el periodo del número, en la ¿cómo se llama? Después del punto decimal, ¿no? Una vez que está haciendo la división. Entonces hay números que se repiten, hay otros que no. Entonces estos se llaman periódicos mixtos. Y más adelante ahí está, ¿no? Periódicos mixtos. Periódico puro, el que tiene, después del punto decimal empieza su periodo, ¿no? Fíjense que aquí está este. El periodo empieza exactamente después del punto decimal. Y este no, después del punto decimal hay dos doces, a ver, hay un 2, y entonces después empieza el periodo que sería 27. Ahí está, este también, ¿no? 7 sextos, es un periódico mixto porque
A partir del punto decimal hay un número que no se repite, que es el 1, y después se repite infinitamente el número 6. Este periódico puro, ¿verdad? También se les considera así. Periódico. Entonces, realmente la clasificación que me interesa solo son tres, porque esas son las más claras, ¿no? Dentro de la clasificación de los números racionales. Periódico, perdón, decimal exacto, ¿verdad? Decimal exacto, por ejemplo, un medio, que es 0.5. Después de hacer la división, 1, ¿verdad? 1 entre 2. 1 entre 2. Yo no sé si así es que dividen ustedes, yo no sé cómo es que dividen ahí, ¿verdad? Creo que así es, 1 entre 2. Entonces decimos, no, al contrario es, ¿verdad? Aquí colocamos el 2 y aquí el 1. 1 entre 2, entonces no se puede, entonces decimos 0 al cociente, punto decimal y agregamos un 0 por acá. Entonces decimos 10 entre 2, 5. Y 5 por 2, 10, de 10 sobra 0. Es decir, la división es exacta. La división es exacta. Bueno, y es lo diferente, ¿verdad? A ustedes les impusieron el método este de dividir japonés. Como que no se podía dividir de la forma en que nosotros dividíamos antes, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es un número exacto, ¿verdad? Un decimal exacto. Decimal exacto. Y podemos hacer otros, ¿no? Por ejemplo, 3 cuartos, ¿no? Hacer la división. 3 cuartos, ¿cómo se divide? 3 entre 4, ¿no? 3 entre 4 no se puede, escribimos 0 cociente, punto decimal le agregamos un 0, entonces ahora se convirtió en 30 entre 4 la división, 30 entre 4 a 7, ¿no? 7 por 4, 28, sobran 2. Y entonces seguimos colocando un 0 al residuo que nos resulta y seguimos dividiendo, 20 entre 4, 5. Así que 5 por 4, 20 y de 20 sobra 0, ¿no? Bueno, ahí está. Este entonces también es un número decimal exacto, ¿no? Pero existen los que les decía, los periódicos, por ejemplo, 1 entre 3. Estos son exactos, decimales exactos los dos, ¿no? Residuo 0 después de que se hace la división. Ahora, estos no, estos se llaman periódicos puros. ¿Por qué razón? Cuando usted hace la división, 1 entre 3, ¿verdad? Decimos 0 al cociente y agregamos el punto decimal y agregamos un 0. 10 entre 3 es 3, ¿verdad? 3 por 3, 9. Y de 10 sobra 1. Entonces 1 ya lo habíamos tenido. Y seguimos agregando 0. Entonces se volvió a convertir en 10 entre 3. 3 por 3, 9. De 10 sobra 1. Volvemos a agregar y se vuelve a convertir 10 entre 3 en la división. 10 entre 3 al 3. Y así, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nunca vamos a llegar a un resultado diferente. Eso se va a repetir infinitamente. Entonces decimos que este número es 0.3 periodo. Cosas como esta creo que también ustedes la han estudiado en en otro momento, ¿no? En otros cursos. Ahora, por ejemplo, 7 entre 3, el que estaba en el libro, si no me acuerdo, si no es que estoy mal, ¿no? 7 entre 3, creo que también es, ahí está, ¿no? 7 entre 3, bueno, hagámoslo, ¿verdad? Déjenme ver si hay para mí, para una persona. 7 entre 3, dijimos, ¿no? Entonces 7 entre 3 hacemos la división, normal la división, ¿verdad? Bueno, normal para cómo se lo enseñaron a ustedes, ¿no? 7 entre 3. 7 entre 3 a 2, ¿no? 2 por 3, 6, de 7 sobra 1. Y entonces 1 entre 3, para poder continuar dividiendo, escribimos punto decimal acá y agregamos un 0. Entonces sí, podemos dividir 10 entre 3, 3 por 3, 9, de 10 sobra 1. Y aquí se volvió a convertir en esto, ¿no? Agregamos otro 0, 10 entre 3, 3, 3 por 3, 9, de 10 sobra 1. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta el infinito. Entonces esto es igual a 2.3. 3 se repite infinitamente, por eso le colocamos este signo. Bueno, estos son periódicos puros. Así se llaman los números, ¿verdad?
Y eso es pura ¿qué? Definiciones, ¿no? En realidad, decimales exactos. A menos que estudiemos algo de teoría de números, sí nos va a servir, ¿verdad? Pero si no, no. A menos que estudiemos algo de matemática un poco profundo, sí nos sirve. Entonces no vamos ¿cómo se llama? A profundizar mucho en esto. Vamos a terminar con 7/6, ¿verdad? 7/6, si nos dicen que lo convirtamos en decimal, ¿y qué tipo de decimal es? Si nos preguntan, entonces hacemos la división igual. 7 entre 6. 7 entre 6 a 1. 1 por 6, 6. De 7 sobra 1. Entonces escribimos punto decimal y agregamos un 0 para seguir haciendo la división. 10 entre 6. Tiene que ser a 1 también, ¿no? 1 por 6, 6. De 10 sobra 4. Y seguimos agregando ceros, ¿no? Y ahora nos queda 40 entre 6. Y 40 entre 6 es 6. 6 por 6, 36. De 40 nos sobran 4, ¿no? Nos sobran 4. Y bueno, al seguir agregando ceros acá, se vuelve algo recurrente, ¿verdad? Que el residuo siempre va a ser 4, ¿no? 6 por 6, 36. Al restarlo de 40, siempre sobran 4. El residuo siempre se nos va a ir repitiendo infinitamente, así que esto es, ya lo pudimos ver, 1.16, ¿verdad? Pero 6 es periodo, por tanto este es periódico mixto, un número periódico mixto. Bueno, en fin, entonces hemos visto que me interesan 3 tipos de ¿cómo se llama? De racionales, ¿no? ¿Cuáles son? Los racionales para clasificación, ¿verdad? Racionales. Los exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Y de estos sí se les pregunta en las tareas, ¿verdad? De esos 3 tipos, ¿verdad? Por ejemplo, un medio, por ejemplo, un tercio, por ejemplo, 7/6, estos, ¿no? Exacto, un medio, dijimos, y 3/4, creo que también lo incluimos ahí en el ejemplo. Periódicos puros, dijimos un tercio y dijimos, no recuerdo, dijimos, bueno, no sé, no recuerdo ahí cuál de los otros incluimos. Y de los periódicos mixtos, pues este último, ¿no? 7/6. Entonces, ¿cómo se convierte un número de estos a decimal? Pues haciendo la división, ¿no? Ayúdenme ahí con el micrófono, señores, porque si no yo los voy a silenciar y si siguen haciendo bulla los voy a sacar, ¿no? Alberto Pastor, apague su micrófono, hijo. A tiempo de cuenta, pues no, ya lo iba a sacar. No están en clase, señores. Bueno, ahí está, ¿verdad? La clasificación de los números racionales. Ahí en las tareas siempre se le presentan, ¿verdad?, algunos ejercicios. Luego surge, debido a la necesidad del ser humano, ¿verdad? Así que como se fueron complicando las relaciones entre las personas, surgió otro conjunto que se llama los irracionales. Y los irracionales, pues, son números parecidos a los racionales, ¿verdad? Que se pueden expresar como decimales, pero después del punto decimal hay una cifra infinita de, ¿cómo se llama?, de números, y no tienen ningún periodo. A esos números se le conocen como racionales. Veamos si podemos... Aquí nos presentan algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos ver una calculadora para que lo podamos ver, ¿no? Calculadora científica en línea, ¿no? Claro, podemos
verlo en las calculadoras, pero también se puede hacer, ¿cómo se llama? Alguna especie de análisis ahí demostrativo de lo que sería un número irracional, ¿no? Decíamos que, bueno, esto no me presento, tal vez otra calculadora, después por ahí, calculadora. Permítame. Bueno, perfecto. Calculadora científica online. Solo es acá. Pero aquí. Veamos si este es diferente. Sí, aquí está una diferente. Aquí sí podemos sacar raíz cuadrada de algún número con esta función. Sé que sus calculadoras de repente van a verse diferentes, pero lo que vamos a hacer acá es encontrar raíz cuadrada, ¿verdad? Al activar esta función, estamos activando la función raíz cuadrada, pero aquí se representa así como SQRT de 2. Y entonces le damos igual. Y la respuesta que nos da pues es la raíz cuadrada de 2. Fíjense cuántas cifras decimales hay después del punto, ¿verdad? Después del punto, ¿no? Esto es 1.41, 42, etc. Pero si ustedes ven, aquí se termina esa lista. Pero en la realidad esta lista no se termina. Esto continúa infinitamente. Continúa infinitamente. Después del 5 siguen una cantidad de cifras infinitas. Y si nosotros tenemos una buena computadora con un buen programa de matemática y queremos encontrar la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, al darle igual, empieza a tirar números y números y números, pantallas, ¿verdad? Pantallas de números, pantallas y pantallas y pantallas de números. Y a menos que nosotros le digamos detener, sigue tirando números. O sea, después del punto decimal, la diferencia con los racionales es que esta cifra es infinita. Mientras que en los racionales es finita, ya lo vimos, ¿no? Fíjense, después del punto decimal, este número solo tiene dos números, ¿no? El 6 que se repite infinitamente, pero se repite y eso no sucede acá en la ¿cómo se llama? En los irracionales, ¿no? No sucede. ¿Dónde tengo la calculadora? Aquí. Eso no sucede acá. Aquí no se va a repetir. Aquí es una ristra infinita de números y nunca va a haber un patrón. Es decir, hay números de estos que presentan un patrón, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos dicho ¿verdad? Presenta un patrón, que después de cierta cantidad de números empieza a repetirse el número 6. No necesariamente un número podrían ser más de un número, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre los racionales y los irracionales. Al calcular un número irracional y pasarlo a la forma, ¿cómo se llama? Decimal, los irracionales, después del punto decimal, contienen una lista infinita de números. Y esa es la diferencia con los racionales, ¿verdad? Que los racionales, la lista de números después del punto decimal es finita. Bueno, ahí está. Vamos a ver si podemos avanzar. Aquí nos dicen a qué conjuntos pertenecen cada uno de estos números. Por ejemplo, yo voy a decir, lo medio hago, ¿verdad? Control. Lo medio hago, no lo voy a hacer todo. ¿Cómo tiene que contestar usted? Por ejemplo, poner un cheque acá, ¿no? Menos 7, ¿qué tipo de número es? ¿Es natural? No. Entonces aquí podemos poner una X. ¿Es entero? Sí. ¿Es racional? Sí, todos los enteros son racionales. ¿Es irracional? No. ¿Es real? Sí. Podríamos llenar así todos esos casillas. Raíz cuadrada de 5, ¿qué tipo de número es? Es irracional. ¿Es real? Sí. Y todos los demás no van a ser, ¿verdad? El que es irracional no puede ser racional, ¿no? Y si no es racional, no es entero y no es natural. 12 tercios es número natural.
Sí, porque 2 entre 3 es 4. ¿Es entero? Sí, todo número natural es entero. ¿Es racional? Sí, todo entero es racional. ¿Es irracional? No. No, los que son racionales no pueden ser irracionales, y los que son irracionales no pueden ser racionales. ¿Y es número real? Sí, todos son números racionales, ¿no? Perdón, reales. 1.6 es número natural, no. ¿Es entero? No. ¿Es racional? Sí, porque se puede convertir en fracción. 1.6 se multiplica por 10 y divide entre 10 le queda 16 entre 10 y eso es 8 quintos. Por lo tanto es racional. No es irracional y sí es número real. Bueno, y así llenan cada una de las casillas para cada uno de esos números. Repito, cuando usted tenga dudas, mándeme un mensaje. Digo repito porque ya lo he dicho, ¿no? Cuando usted tenga dudas, mándeme un mensaje para que yo le pueda atender y de repente podamos hacer una reunión. Si, incluso si nos ponemos de acuerdo con otros compañeros, hacemos una reunión, ¿cómo se llama? Eh, para atenderles, ¿no? Para atenderles y tratar de resolver sus dudas. Bueno, ahí pensé que había, pero no, es que hay gente que entra y sale, ¿verdad? Bueno, acá nos dicen, determine cuáles de los siguientes números son racionales y cuáles son irracionales. Entonces, es lo mismo que estuvimos hablando, ¿verdad? En este ejemplo, pero bueno, vamos a ver. Es lo mismo que en este ejemplo que teníamos acá. A ver, acá, ¿no? ¿Qué pasa? Permítanme. Permítanme. Ahora sí creo que va a funcionar. Ahí está. Determine cuáles de los siguientes números son racionales y cuáles no. Entonces, racionales, racionales todos los que son enteros y ¿cómo se llama? Y naturales, ¿verdad? Entonces 3 sí es un número racional. 3, 0.2 es racional. 8 tercios es racional. Raíz cuadrada de 36 es racional, porque raíz cuadrada de 36 es 6, ¿no? También ya han estudiado eso, y aunque más adelante se le va a dar más atención, este es racional, este es racional, raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de 21. Entonces, este es racional, este es racional, este es racional. Esos, ahí están los racionales. Y los irracionales, pues los que quedaron, raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 12, pi, raíz cuadrada de 8 y raíz cuadrada de 21. Ahí está, ¿verdad? Ahí lo están contestando. Ahí están contestando. ¿Qué es lo que tendríamos que saber para poder contestar esto? Lo que les decía, la diferencia entre los racionales y los irracionales. Los racionales, al hacer la división entre numerador y denominador, pues ¿cómo se llama? Después del punto decimal, el número de cifras es finita. Y en los irracionales es infinita el número de cifras. Aquí está, ¿no? La definición, el conjunto de los números reales. Ah, bueno, pero ya aquí ya nos están los racionales, los irracionales. No lo definieron los irracionales, ¿no? No miré que lo definieron. A ver, sí. Aquí está, los números irracionales son los números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Bueno, ahí está, ¿no? No se pueden expresar como una fracción. Este conjunto se representa con la letra I. Todos los números decimales no periódicos. Esos son los irracionales. Bueno, pues sí, ¿verdad? Y luego están los reales, que es la unión de todos esos conjuntos, ¿verdad? Los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. La unión de todos ellos forma el conjunto de los números reales. Bueno, ahí van unos ejercicios. Y por supuesto acá las operaciones, que sí nos vamos a detener un poquito y ojalá que como les dijera, le presten bastante atención. Fíjense que este tipo de operaciones le da mucho problema a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, 2 más 1 tercio, por decir algo. En realidad la suma de racionales, la suma de racionales es convertir a los números en ¿cómo se llama?
en pedazos del mismo tamaño, por decir algo, ¿no? Supóngase que tenemos un medio, que si hablamos de qué tipo de objeto, por ejemplo, un medio sería la mitad de algo, ¿no? De una naranja, supóngase, una naranja la podemos representar como un círculo, ¿no? Y la queremos sumar con una naranja, media naranja más una naranja, entonces podemos decir que sería algo así, ¿no? Algo así. Una media naranja más una naranja, perdón. Ahí está. Media naranja, ¿verdad? Más una naranja. Y la representamos así. Si queremos hacer esta suma, lo que tenemos que hacer es convertirlos en pedazos del mismo tamaño, ¿no? ¿Y cómo lo logramos eso? Partiendo esto también a la mitad. Entonces aquí hay dos medios. Este es un medio y este es uno, pero también este es un medio y este es un medio. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos al hacer esta suma, ¿no? Un medio más uno. Convertir ese uno en medios también. Y fíjense que es bien fácil convertirlo en medio. Multiplicamos este por este, ¿no? 2 por 1, 2. Entonces esto sería 2 medios. Y entonces un medio más 2 medios se suman, como tenemos iguales denominadores, se suman los numeradores. 1 más 3. Esto es 3 medios. Que es lo mismo que 1.5 si lo pasamos a racional, ¿no? Y 1.5 sí creo que lo entendemos más que 3 medios. 1.5 pues es una unidad más la mitad de otra. Es exactamente lo mismo de esto, ¿no? Pues sí, entonces si nosotros queremos sumar racionales, es bien fácil, ¿no? Por ejemplo, un entero más un racional, ¿no? Más 3 quintos. Si multiplicamos este por este, tendríamos 15 quintos, ¿no? En este número. Y es más, bueno, 15 quintos. Y pues 3 quintos lo copiamos y lo que hacemos es sumar los numeradores, ¿no? 15 más 3, 18. Hasta mentalmente se puede hacer esto, ¿no? Hasta mentalmente se puede. Si yo le digo, queremos sumar 2 más 3 séptimos, yo le diría que eso es, ¿cuánto? 24 séptimos. ¿Por qué razón? Porque 7 por 2, perdón, 10 me equivoqué ahí, ¿verdad? 2 por 7, 14 más 3, 17 séptimos. ¿Verdad? ¿Por qué? 2 por 7, 14 y a 14 le sumamos 3, ¿no? O sea, 2 se convierte en 14 séptimos. Y 14 séptimos más 3 séptimos se suman los numeradores, 17 séptimos. Si tenemos 3 cuartos más 5, 3 4 por 5, 20 más 3, 23 cuartos. Si eso realmente se puede hacer. Y resta también, ¿no? Ahora, si son fracciones a 2 y uno de ellos tiene un denominador que es múltiplo del otro, por ejemplo 6 es múltiplo de 3, entonces yo puedo convertir esta fracción en sextos. ¿Cómo? Si yo multiplico 3 por 2 se convierte en 6, entonces amplifico esta fracción. Multiplico por 2 el numerador y el denominador, 2 por 2, 4, más 1, 5, entonces esto es 5 sextos. 2 por 3, 6. Tenemos 4 sextos más 1 sexto. Como ya tienen denominadores iguales, se suman los numeradores. 5 sextos. Y así, ¿verdad? Si tenemos 3 décimos más un veinteavo, ¿no? No, cambiémosle, más un treintavo. Este número es múltiplo de este. ¿Por cuánto se multiplicó a 10 para que nos diera 30? Por 3. Entonces multiplicamos numerador y denominador por 3. Y eso mentalmente se puede hacerlo. Solo tengo que decir por cuánto multiplicaron a 10 para que me diera 30 por 3. Entonces 3 por 3, 9 más 1, 10. 10 treintavos, ¿no? Así sería, ¿no? 3 por 3, 9 más 1, 10. ¿Verdad? 3 por 3, 9. Entonces nos quedaría 9 treintavos más un treintavo, que ya dijimos. Se suman los numeradores, ¿no? 9 más 1, 10. Y esto se puede simplificar, tienen décima, ¿verdad? Nos quedaría un tercio. Un tercio, ¿no? Décima y décima. Y bueno, suma o resta es lo mismo. Ahora, cuando tienen, ¿cómo se llama? Los divisores son primos relativos, un medio más un tercio. Así. Lo que hacemos es multiplicar en cruz, ¿no? Este por este y este por este. ¿Va? 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y sumamos 2 más 3, 5. Y también multiplicamos los denominadores, 6. No tienen divisores
que son primos relativos. 3 octavos más 3 quintos. Entonces sería 3 por 5, 15, más 8 por 3, 24, 15 más 24, 39, 40 avos. Así de fácil, ¿no? 3 por 5, 15, 8 por 3, 24, 15 más, perdón, 15 más 24, 39. Y 8 por 5, 40. ¿Sí? Multiplicamos 3 por 5, 15, más 8 por 3, 24. Y se multiplican los denominadores entre sí. Ese sería el denominador que tengan en común, ¿no? 15 más 24, 39, 40. Bueno, ahí como ustedes pueden repetir el video, pueden volverlo a ver, tal vez tratar de hacer ustedes la operación hasta que la dominen. Esas operaciones se pueden hacer mentalmente, ya solo cuando se trata de números bien grandes, entonces sí, de repente utilizar la calculadora o el lápiz y el papel, ¿verdad? Las calculadoras operan fracciones. Generalmente no se los quieren enseñar, ¿verdad?, a los estudiantes. Pero hay una función, a ver si está en esta calculadora. Hay una función que nos permite resolver operaciones con fracciones. No la miro acá. No la miro. Entonces, bueno. Las calculadoras que ustedes utilizan, generalmente hay una función que es de la forma, creo que es así, C A sobre B, ¿no? Una función que es así. Entonces, con esa función usted puede meter un medio. ¿Cómo mete un medio a la calculadora? 1, activa la función, 2, y entonces la expresión que le aparece es equivalente a un medio, algo así. Bueno, para que puedan ir comprobando sus operaciones. Ahí. Y aquí pues nos mezclan, ¿verdad? Por ejemplo, en el inciso B, vamos a ir haciendo el A y el B. Se supone que esto es un repaso, todo lo de los números reales es un repaso. Eso ya lo han estudiado ustedes. Lo vamos a hacer. Y esto también lo vamos a hacer. Entonces, al decirnos que resolvamos esta operación, el caso es que este número es múltiplo de 2. ¿Por cuánto se multiplicó a 2 para que nos diera 4? Por 2. Entonces decimos que esto es igual a, si multiplicamos por 2, numerador, denominador, nos quedaría 14 cuartos. 14 cuartos menos 5 cuartos. Y entonces 14 cuartos menos 5 cuartos es 9 cuartos. Y ya está hecho. Acá se trata de operaciones combinadas. Para que podamos trabajar tenemos que quitar estas llaves de conjunto, ¿no? Y operar los términos que son semejantes. Entonces copiamos 2 más 5 raíz cuadrada de 2, porque esos no se pueden operar entre sí. Pero acá este menos antecede a todo lo que está dentro de las llaves. Por lo tanto, le afecta a cada uno de los números que están entre las llaves cambiándole el signo. Es como que tuviéramos un menos 1 que multiplica a todos ellos, ¿no? Menos 1 por 2 tercios, pues menos 2 tercios, menos 1 por 4 raíz cuadrada de 2, menos 4 raíz cuadrada de 2. Menos 1 por menos un sexto, menos por menos nada más. 1 por un sexto, un sexto. Entonces, si observamos qué efecto tuvo esto, ¿no? El quitar las operaciones fue como que multiplicáramos por menos 1 cada uno de estos números. Y ahora podemos ver que este y este lo podemos operar entre sí, ¿no? Y estos dos también. Entonces, si operamos estos dos, menos 2 tercios más un sexto, vemos que este número es múltiplo de este, por tanto, si multiplicamos por 2, numerador y denominador, tendríamos, ¿cómo se llama? Racionales del mismo denominador, ¿no? Al multiplicar por 2, menos 2 tercios, multiplicar el numerador y el denominador, nos queda menos 4 tercios más un sexto, y eso sería menos 3 sextos, que es menos un medio, ¿no? Menos 4 más 1, menos 3, menos
un medio, porque este tiene tercera y este tiene tercera, menos un medio. Y entonces acá, 5 raíz cuadrada de 2 menos 4 raíz cuadrada de 2 son semejantes porque tienen la misma cantidad de su radical y el mismo grado, se operan los coeficientes, 5 menos 4, ¿no? Y ese es 1, pero el 1 como coeficiente no se escribe, por lo tanto escribimos solo raíz cuadrada de 2 y copiamos, menos un medio, que es el resultado de operar estos tres, ¿verdad? Que también son racionales. Raíz cuadrada de 2 menos un medio. Ese sería el resultado, ¿no? Y lo podemos ir a verificar en el libro. Menos 4 tercios. Y... ¿cuál era? Vaya. Eran estos, ¿no? 9 cuartos. Y 3 medios. Ah, aquí era más. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ¿cómo se llama? Los metieron en un solo, los asociaron, ¿no? Aquí sería un sexto menos 4 sextos más 2. Ah, es que ese creo que no lo operé yo. Más 2, ese no lo operé, ¿no? Este 2, operé estos dos, este con este. Pero no operé el resultado con este. Me hizo falta 2 menos un medio. Y 2 por 2, 4 menos 1, 3. 3 medios. Entonces sería, y 3 medios positivos, ¿no? Entonces sería la raíz cuadrada de 2, ese sí está bien, más 3 medios. Más 3 medios, el otro sí 9 cuartos, ¿verdad? Bueno, eso sería. No había operado el 2 yo, ¿no? Bueno, en fin, ahí está. Luego le quedan unos ejercicios y otros ejemplos en donde van a haber operaciones con todos los números que nosotros conocemos por ahí, ¿no? Ahora, la representación gráfica de los números reales, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es marcar el punto que corresponde a ellos sobre la recta numérica. Por ejemplo, aquí nos dicen representen la recta numérica los siguientes números: menos 2, 0, raíz cuadrada de 3, menos 1.4, etc. Entonces, menos 2 es el punto que corresponde a menos 2 ahí en la recta numérica. Esta es la recta numérica, ¿no? Menos 2, ¿dónde queda acá? Entonces se marca ese punto. 0, ¿dónde queda? Acá se marca también. Raíz cuadrada de 3, ¿cuánto es? Es 1.7 más o menos. Entonces, 1.7 aproximadamente es el punto que corresponde a raíz cuadrada de 3. Menos 1.4, ahí casi a la mitad entre menos 2 y menos 1, ¿no? Menos 1.4. Raíz cuadrada de 7, 2 punto algo, ¿no? Raíz cuadrada de 7, 2.6 aproximadamente, ¿no? Estos números se grafican aproximadamente. ¿Hay algún método? No sé si más adelante nos van a hablar de él en el libro. Creo que sí. Vamos a ver si lo aplicamos, porque yo creo que no tiene mucho sentido el aplicar ese método, ¿no? Si lo podemos graficar en forma aproximada, entonces, ¿para qué complicarnos? Bueno. La recta numérica real es una representación gráfica del conjunto de números reales. Tiene su origen en el cero y se extiende infinitamente en ambas direcciones. Los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. Bueno, eso ya lo manejan ustedes. Ahí que represente cada uno de esos conjuntos en una recta, ¿no? Todos estos en una sola recta, cada uno de ellos en una sola recta. El valor absoluto de un número. Miren que yo voy avanzando rápido porque se trata de un repaso. Todo esto ya lo han visto ustedes, ¿no? Ya lo han visto. Y además lo que les decía, el contenido es bastante largo, por lo tanto hay que trabajar rápido. Yo no creo que en 2 horas cubramos hablar sobre el contenido, ¿no? Entonces de repente, no sé, si ustedes consideran necesario hacer otra reunión, la hacemos para terminar de ver el contenido, de hablar el contenido. O si no, pues, como se trata de repaso, a lo mejor ya lo manejan ustedes, ¿no? Pero ustedes me dicen. Acá nos dicen, Carlos y María corrieron en una maratón. Carlos corrió 3 metros hacia el este y María corrió 3 metros hacia el oeste. ¿Quién corrió más? Pues corrieron igual, ¿no?
corrieron lo mismo. Lo que pasa es que en direcciones opuestas, pero corrieron lo mismo. Eso es lo que podemos concluir, ¿verdad? Corrieron lo mismo. Lo que pasa es que si hablamos de que uno corrió hacia la derecha y que otro corrió hacia la izquierda, no importa, ¿no? 3 kilómetros hacia la derecha y 3 kilómetros a la izquierda son 3 kilómetros. No importa en qué dirección corramos, ¿no? 3 kilómetros a la derecha o 3 kilómetros a la izquierda. Esta distancia que hay de aquí a acá es la misma que hay, ¿verdad?, de aquí a acá, 3 kilómetros también. Lo que pasa es que nosotros hemos acostumbrado a hablar sobre este punto de partida como un punto de referencia, ¿verdad? Todo lo que queda a la derecha es positivo y todo lo que queda a la izquierda es negativo. Significa que María corrió menos 3 kilómetros. No es cierto, corrió 3 kilómetros. Lo que pasa es que el punto de donde parten, ese es lo que puede confundir, ¿no? Es un punto de referencia, se le llama. Hacia la derecha, si lo ubicamos sobre una recta, ¿verdad?, hacia la derecha, el recorrido de este punto de partida se toma como positivo y hacia la izquierda como negativo. Pero no significa que esta distancia es mayor que esta, es exactamente la misma, ¿no? Bueno, o esta, ¿verdad?, con esta. Es exactamente la misma. Y eso es lo que se le llama valor absoluto. Valor absoluto de un número, ¿no? Y ahí ya nos dan la definición. ¿Qué es el valor absoluto? Pues la distancia de un número a cero, ¿no? Es el valor absoluto. Es la distancia entre el número y cero en la recta numérica, y eso se define como valor absoluto, ¿verdad? Entonces, valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0, y es igual a menos x si x es menor que 0. Bueno, esta es la definición algebraica, ¿verdad? Y la definición geométrica, que sería esta, ¿no? La distancia que hay de 0 a 3 se llama valor absoluto de 3, ¿no? La distancia que hay de 0 a 3 es 3. Y la distancia que hay de 0 a menos 3 es 3 también, ¿no? Entonces el valor absoluto de 3 es 3. Y esto es aplicando la definición geométrica. La distancia que hay de 0 a 5 sería valor absoluto de 5, que es 5. Y la distancia que hay de 0 a menos 5 sería valor absoluto de menos 5, que también es 5, ¿no? De aquí hasta acá, supóngase. Y de aquí hasta acá, ¿verdad?, la distancia. Entonces, valor absoluto de 4, la distancia que hay de 0 a 4 es 4, valor absoluto de menos 4, la distancia que hay de 0 a menos 4 es 4 positivo también. Distancia, que la distancia no es negativa nunca, ¿no? La distancia. Y no importa en qué dirección se hable que está el objeto en referencia, ¿no?, al punto donde estamos ubicados nosotros, si está a la izquierda de nosotros o está a la derecha, la distancia se mide siempre en términos de números positivos, y entonces nunca es negativa, ¿no? Bueno, esta es la definición geométrica, pero la definición algebraica es esta que nos dicen allá, ¿verdad? Valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0, y menos x si x es menor que 0. Y la aplicamos ahí con esos mismos problemas. Valor absoluto de 3. 3 es mayor que 0, ¿no? Es este caso. Entonces esto es 3. Pero si decimos valor absoluto de menos 3, es este caso. El segundo, ¿no? Y entonces el valor absoluto de menos 3 sería menos x, ¿verdad? Menos el valor de x, pero en este caso x es menos 3. Este menos es este, ¿no? Pero x es menos 3, entonces nos queda menos 3, y menos por menos da más, entonces siempre es positivo 3, que coincide con lo que habíamos dicho, ¿no? El valor absoluto de menos 3 en forma geométrica es lo mismo que valor absoluto de menos 3 en forma algebraica. Eso es lo que nos están explicando ahí. Valor absoluto. Luego nos piden que encontremos valores absolutos, ¿no? Ahí están las dos definiciones. La distancia entre 0 y el punto, ese es el valor absoluto, definición geométrica, y la definición algebraica, ¿verdad? Aquí no le dieron así la rigurosidad de definición, pero sí esa es la definición geométrica, ¿no?
Ahí nos dicen que encontremos valores absolutos de esos números. Eliminen las barras de valor absoluto. Aquí lo que nos dicen es que encontremos el valor absoluto. El valor absoluto de menos 8 y el valor absoluto de menos 4. Valor absoluto, encontrar valor absoluto de menos 8, aplicando la definición algebraica, supongo yo, porque no han hablado de definición geométrica, ¿verdad? Sí, definición algebraica. Entonces esto sería x, ¿verdad? Valor absoluto de menos x sería menos x, pero x es menos 8, entonces nos quedaría menos, menos, ¿no? De la definición. Y x que es menos 8, entonces menos por menos da más, nos queda positivo 8. Y el otro era menos valor absoluto de menos 4. Este menos lo copiamos. Como el valor absoluto de negativo 4 sería menos x, entonces lo vamos a colocar acá, ¿verdad? Este menos lo copiamos. Fíjense que este menos es este, ¿no? Este menos lo copiamos, ¿no? Y x, ¿quién es? Menos 4, entonces nos quedaría así. Menos, y eso da menos, ¿no? Entonces, menos 4 sería el valor absoluto de negativo 4, menos valor absoluto, perdón, menos valor absoluto de menos 4, entonces va a ser menos 4. Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, a ver qué más. Aquí donde hay algunas operaciones, por ejemplo, ¿no? Valor absoluto de 12 menos 5. Lo que tiene que hacer es encontrar la operación. 12 menos 5. Valor absoluto de 12 menos 5. Hace la operación y siempre mantiene la pared de valor absoluto. 12 menos 5, 7. Entonces esto sería lo mismo que valor absoluto de 7, que es 7, ¿no? Supóngase que tenemos valor absoluto de, supóngase, ¿no? Que tenemos valor absoluto de 3 menos 5. Y esto sería entonces, hacemos la diferencia, menos 5 menos 2, o sea, sería el valor absoluto de menos 2. Y esto sería pues menos 2 que 2, ¿no? Menos por menos. Ahí está. Ahora, nos hablan de que si nosotros no podemos hacer esta operación, vaya, por ejemplo, hay un ejemplo ahí en el que nos dicen a que es igual 3 menos, ¿verdad? Valor absoluto de 3 menos pi. Fíjense que pi es mayor que 3. Pi es mayor que 3, entonces el valor absoluto sería pi menos 3, ¿verdad? Porque más adelante podría ser que nos expliquen algo así, ¿no? Valor absoluto de x menos y, como que valor absoluto de y menos x, ¿verdad? En este caso lo expresaríamos sin barras de valor absoluto de esta manera, ¿verdad? Porque no podemos, a menos que encontremos la aproximación, ¿no? La aproximación sería menos 0.4, ¿no? Menos 0.14, digamos. Menos 0.14. Y entonces esto nos va a dar, pues, valor absoluto de menos 0.14 menos 0.14, que sería 0.14 positivo, ¿no? 0.14 positivo. Pero si nos dicen encuentre el valor exacto de esto, ¿no? 3 menos pi, valor absoluto. Entonces no podemos decir que es 0.14 aproximadamente, incluso, ¿no? No podemos decir que, si nos dicen el valor exacto, entonces sería valor absoluto de pi menos 3, que sería esto, ¿no? 0.14 aproximadamente, pero aquí no estamos diciendo que es una aproximación, estamos diciendo que es pi menos 3. Ahí lo están explicando, creo, en algún momento, no sé. Sí, en algún momento lo explican, ¿verdad? Ahí en el libro, no. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, eso sería. Si nos piden el valor absoluto de esta expresión, pues hacemos la operación, ¿verdad? Menos 7.2, menos 8.3, eso nos daría menos 15.5. Entonces, por este menos que tenemos acá, nos va a quedar negativo 15.5. Acá, esto nos daría menos 0.5, ¿no? El valor absoluto.
y el valor absoluto es menos 0.5, pues 0.5 positivo, porque este tiene mayor valor absoluto, ¿no? Pero al calcular el valor absoluto queda positivo al hacer la resta. Bueno, en fin, usted hace la operación y después vea cómo queda el signo, ¿no? La raíz cuadrada de un número. Bueno, la raíz cuadrada de un número, suponga que nos dicen, ¿verdad? El problema que nos presenta. Encuentre el lado del cuadrado que tiene como área 16 centímetros cuadrados. Eso, ¿no? Encuentre el lado del cuadrado que tiene como área 16 centímetros cuadrados. Entonces, nosotros sabemos que el área de un cuadrado es L a la 2. ¿Verdad? El área de un cuadrado, supóngase este es el cuadrado, y nos dicen que el área es 16 centímetros cuadrados. Y nosotros sabemos que el área de un cuadrado es L a la 2, ¿no? Elevado a la 2. L a la 2. Entonces, lo que nos están diciendo que es el área del cuadrado, 16 centímetros cuadrados, debe ser igual a L a la 2. L a la 2 es igual a 16 centímetros cuadrados. Entonces, para encontrar el lado, lo que tendríamos que hacer es eliminar esta potencia. Y para eliminar esta potencia, ustedes ya estudiaron ahí en noveno grado, ¿no? Que lo que hacemos es sacar la raíz del mismo grado que esta, ¿no? Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Aquí deberíamos tomar un valor positivo y otro negativo, pero como es una longitud, pues, ¿verdad? La longitud es no, como, o una distancia, ya dijimos que las distancias no son, ¿cómo se llama?, negativas, por lo tanto, vamos a tomar únicamente el resultado positivo de esto, ¿no? Raíz cuadrada de 16, 4. Y raíz cuadrada de centímetros cuadrados, pues centímetros, ¿no? Así que el lado del cuadrado del que nos están hablando es 4 centímetros, y por lo tanto acá podemos hablar de la definición de raíz cuadrada, ¿no? Si A es un número no negativo, la raíz cuadrada de A es un número B tal que B a la 2 es igual a A. Eso se le llama raíz cuadrada de A, ¿verdad? Y se denota por esto que aparece acá. Eso es entonces la raíz cuadrada. Si yo tengo el número 16, ¿verdad? Si tengo el número 16, y 16 se puede expresar como un número elevado a la 2, entonces significa que este número al que hemos elevado a la 2 es la raíz cuadrada de este. Eso es lo que nos está diciendo la definición. 25 es igual a 5 a la 2, por lo tanto 5 sería la raíz cuadrada de 25. 100 es 10 a la 2, por lo tanto 10 es la raíz cuadrada de 100. Eso es lo que nos dice la definición. Si yo tengo un número que al elevarlo al cuadrado nos da otro, entonces ese número al que elevamos al cuadrado es la raíz cuadrada del otro número, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Raíz cuadrada de 16, positivo 4, raíz cuadrada de 16 también es negativo 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16 y menos 4 por menos 4 es 16. Es decir, si elevamos este número a la 2 nos da 16. Y si elevamos este número a la 2 también nos da 16. Eso es lo que está pensando. Un número real positivo A tendrá dos raíces cuadradas, una positiva y otra negativa. Por ejemplo, raíz cuadrada de 16 igual a más y menos 4. Entonces, eso es lo que se estudió también en las, ¿cómo se llama?, cuando se estudiaron las ecuaciones, ¿verdad? Bueno, aquí contestamos el problema, el lado del cuadrado. El lado del cuadrado es 4 centímetros, ¿verdad? No lo habíamos contestado. ¿Qué era lo que les decía? Cuando estudiaron las raíces cuadradas, ¿cómo se llaman? Las ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, resolvieron ecuaciones como esta, ¿no? X a la 2 igual a 4. Entonces, ¿cuál es el valor de X que satisface esta igualdad? Para encontrarlo, sacamos raíz cuadrada a ambos lados y aquí tomamos dos valores, uno positivo y otro negativo. Y si es ¿por qué? Porque 2 a la 2 es 4. Y menos 2 a la 2 es 4 también. Y eso es la definición, ¿no? B es la raíz cuadrada de A. B es raíz cuadrada de A. B es raíz cuadrada de A. Porque si vamos a la 2, pues se tiene A, ¿no?
Eso es lo que decíamos. Perdón, esto traba ahí. Y entonces no puede uno seguir no puede continuar uno escribiendo, ¿no? B es la raíz cuadrada de A, sí, solo sí, algo así dice la definición, sí y solo sí. B a la 2 es igual a A. Entonces, raíz cuadrada de A es igual a B. ¿Por qué? Si a B lo elevamos a la 2, se tiene A. Esta es en símbolos la definición. Eso es lo que están diciendo. La definición. Y bueno, entonces después piden que encontremos raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 36, que es 6, raíz cuadrada más o menos 6, ¿verdad? Raíz cuadrada de 144, más o menos 2, etc. Incluso irracionales, raíz cuadrada de un cuarto sería pues más o menos un medio, ¿verdad? Pues sacamos raíz cuadrada de 1 y raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 16 noveno sería raíz cuadrada de 16 y sobre raíz cuadrada de 9, ¿no? Raíz cuadrada de 16, 4 y raíz cuadrada de 9, 3. O pues si no, la fracción, ¿verdad? Vamos a ver, si mejor lo escribimos. Raíz cuadrada de un cuarto, ¿no? Raíz cuadrada de un cuarto. Entonces esto sería un número que al elevado a la 2 nos dé un cuarto, entonces sería un medio. Porque si un medio lo elevamos a la 2, es un cuarto, ¿no? Un medio por un medio sería un medio a la 2, un medio por un medio, un cuarto. La otra que dijimos, 16 novenos, la raíz cuadrada, sería 4 tercios. Porque si elevamos 4 tercios a la 2, se tiene 16 novenos. Y en fin, entonces no importa cómo nos den el número, siempre se podrá obtener una raíz cuadrada si se puede expresar como un número elevado a la 2 ese valor de A, ¿no? Encuentre la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Ejemplo 1.14. Bueno, en el ejemplo 1.14 nos dicen que utilicemos el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras en palabras, ¿cómo sería? En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y en símbolo sería, pues, que C a la 2 es igual a la 2 más P a la 2. A y B se conocen con el nombre de catetos, que son los lados perpendiculares del triángulo, ¿verdad? Y C, la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, si nos piden la hipotenusa a partir del teorema de Pitágoras del triángulo, ¿verdad? A partir del teorema de Pitágoras, lo único que tenemos que hacer es sustituir a y B, elevarlos al cuadrado y sumarme, ¿no? Sacar raíz cuadrada. Así que C va a ser raíz cuadrada de 1 a la 2 más 1 a la 2. No importa, es 1 y B es 1, no importa cómo los coloquemos, ¿no? Y raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1 es raíz cuadrada de 1 a la 2, ¿verdad? Más 1 a la 2. Raíz cuadrada de 1 a la 2 más 1 a la 2 sería 1 a la 2 es 1, más 1, raíz cuadrada de 1 más 1, raíz cuadrada de 2. Y ahí queda, ¿no? No tiene raíz cuadrada 2. Y no tomamos un valor negativo porque esta es una longitud, esta es una distancia. Por lo tanto, tiene que ser, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2. La longitud la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Positiva, ¿por qué? Es una distancia, decía, ¿no? Y las distancias todas son positivas. Entonces, eso sería la hipotenusa. Ahora, raíz cuadrada de A es igual a B, sí, solo sí, B a la 2 es igual a A mayor que 0, ¿no? Bueno, ahí dicen después exprese los siguientes números con el signo radical. Por ejemplo, 3, solo me mete un radical. Bueno, yo no sé para qué hacen eso. Para que miremos que hay diferencia entre 3 y raíz cuadrada de 3. Bueno, supongo.
En fin, no le miro sentido. Exprese como radicales los siguientes números. No, ¿cómo es? Exprese los siguientes números con el signo radical. En realidad no. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle copiar y lo vamos a pegar, ¿verdad? Ahí está. Ah, que ese ejercicio pero en fin, yo en realidad no tengo claridad si lo que me dicen es que metamos esos números en un radical o solo le pongamos el radical. En realidad eso no lo logro detectar ahí en la redacción del problema. Si es que solo le pongamos radicales, eso es lo que digo yo, que no le veo ningún sentido. Pero bueno, si eso es lo que quieren, entonces le ponemos el radical, ¿no? Y ya está. Por ejemplo, que le pongamos un radical a 3, sería este, ¿no? Inciso A. Inciso B, que le pongamos un radical a 7. Bueno, si lo que quieren es hacernos entender que estas dos no son iguales, entonces, bueno, podría ser que eso tenga sentido, ¿no? C, raíz cuadrada de 0.5, de 0.5. D, raíz cuadrada de 1.9. Y E, raíz cuadrada de 1.8. Porque tendría sentido que sí que nos digan exprese como radical cada uno de esos números, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si queremos meter en un radical a 3, tendríamos que elevarlo a la 2, ¿no? Entonces sería así, raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Esto sí es una igualdad, ¿verdad? Raíz cuadrada de 9 es 3. Pero que le pongamos un radical, en realidad, porque eso es lo que aquí ponen un ejemplo, ¿no? En el inciso A nos dan 3 y nos dicen que un ejemplo es raíz cuadrada de 3. Entonces que le pongamos un radical a 3, que le pongamos un radical a 7, sería esto, supongo yo. La redacción de estos libros, ¿verdad? Y a pesar de que ya llevan como 3 revisiones, bueno, ahí yo lo que entiendo es que esto que decía aquí, ¿verdad? Que le metamos un radical a cada uno de estos números. Póngale un radical a cada uno de estos números. Ahí está, entonces. Pero si se trata de hacer un procedimiento matemático correcto, sería elevar el número a la 2 para meter ahí en un radical, ¿no? En el inciso D yo diría 7 igual a 7 a la 2, así, ¿no? ¿Verdad? Y raíz cuadrada de 7 a la 2 sería así, raíz cuadrada de 49. Raíz cuadrada de 49 es 7. Pero si nosotros decimos que 3 es igual a esto es incorrecto, ¿no? Y que 7 es igual a raíz cuadrada de 7, porque eso es lo que hace la gente, ¿verdad? Incorrecto. Pero esto sí, esto es correcto y esto es correcto, ¿verdad? Y así los demás. 0.5 a la 2, etcétera, ¿no? Eso sí. Bueno, más adelante, ¿qué nos dicen? Bueno, que se puede representar en la recta numérica los números con radicales con exactitud. Sí, sí se puede, y eso es lo que les decía, pero en realidad tampoco le miro mucho sentido hacer esto. Pero lo vamos a hacer porque ahí está en el libro, ¿no? Ahí está. Represente gráficamente y con exactitud. No sé cómo sería la instrucción, ¿verdad? Represente en la recta numérica los siguientes números. Bueno, en la recta numérica se pueden representar aproximadamente. Bueno, en fin. Vamos a ver. Hay algunos programas. Hay algunos programas que nos pueden servir. A ver. Permítame. Es que hay algunas cosas que están todas trabadas. Siempre.
Déjenme ver, a ver si puedo ir cerrando algunas cosas acá. Voy a cerrar todas las páginas de Paint que tengo aquí. Esta otra. Esta otra. Todavía queda una por ahí. No la miro dónde está. Vamos a ver. No la veo. Pero ahí está. Bueno, es que no me permite salirme de acá esto. No me permite salir. A ver si lo puedo hacer. Ahí está. Bueno, ahí sí me salí. Entonces ahora sí puedo salir de acá. Hay un programa que se llama... ¿Cómo se llama este programa? Ah, bueno, está este, Pilot. Vamos a abrir este. Bueno, vamos a abrir este. A ver si, a veces estos programas son medios complicados porque eh, son bien susceptibles a ¿cómo se llama? A perder estabilidad, no guardar la información que se requiere. Entonces, a veces uno está trabajando en ellos y de repente se sale del, ¿cómo se llama? Se sale el programa, se cierra, ¿no? Entonces, por eso digo, son susceptibles, son bien susceptibles a trabajar en ellos, ¿verdad? Pero en fin, vamos a ver. Aquí. Lo que nos dicen es que grafiquemos raíz cuadrada de 2. Entonces, necesitamos hacer algunos trazos. Dibujar una recta numérica, por ejemplo, porque nos dicen que trabajemos en la recta numérica, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, la regla, ¿no? Profe, a las 10 vamos a filosofía. Sí, sí. Todavía faltan unos minutos, ¿o no? Faltan 5 minutos, ¿verdad? Pero si se quiere ir, amigo, por mí, ¿verdad? Esto, lo que digo, es repaso, ¿verdad? Es repaso. Así que, bueno, ¿qué hice la página? Lo que les digo, aquí ya se me perdió la... Vamos a ver. No, estas son otras cosas. Voy a abrir otra porque se me perdió ahí. Entonces tenemos esto, ¿no? La regla. La regla, sí, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer un trazo acá para fijar la recta, la recta numérica, ¿no?
Vamos a decirle que sí. Déjenme ver. Acá. Podríamos marcar los puntos, ¿verdad? Los puntos, pero déjenme ver. Para escribir sería esta, ¿no? Entonces ubicamos todos los puntos. Por ejemplo, digamos que aquí es 0, ¿no? Punto 0. Aquí sería 1, 2, etcétera, ¿verdad? No me gusta eso. Mejor con segmento. Acá. Bueno, sí, ya hoy sí, ya se hizo un poco tarde, quedan 3 minutos, ¿verdad? Entonces mejor dejémoslo acá. Yo voy a guardar, hay unos programas que son más manejables que estos. Entonces, la próxima clase, solo que les quería decir que de repente, no sé, si mañana temprano a las 7, por ejemplo, podríamos trabajar antes de que empiece con sus otras clases, ¿no? Entonces, si les parece, ¿qué dicen? Porque aquí no hemos terminado el contenido. Yo se los puedo dejar, ¿verdad? La asignación yo se los puedo dejar. Si ustedes revisan, es bastante grande la asignación, ¿no? Si la revisan, cuando la revisen se van a dar cuenta de que es grande. Entonces, pero si ustedes quieren, por mí, no hay problema. Yo lo dejo acá, ¿verdad?